Hola, el día de hoy hablaremos de los malos. Para dar un poco de contexto a la situación, primero cabe aclarar por qué elegí este tema y de dónde fue que salió todo esto. Para la materia de comunicación oral y escrita en el programa de diseño digital y multimedia, se me pidió que leyera un libro durante todo el semestre. El libro que yo escogí es Arsène Lupin, Caballero Ladrón, de Maurice Leblanc. Es un libro que trata básicamente sobre Arsène Lupin y las aventuras que va teniendo y cómo va haciendo sus robos de manera muy ingeniosa e inteligente, y hay giros de trama y bueno, todo lo típico. Pero lo más interesante del libro es el que se trata en una especie de Sherlock Holmes, pero convertido en un ladrón. Después de haber leído el libro, tuvimos que realizar una tesis con un tema de nuestro interés, pero obviamente utilizando de referencia el libro que leímos. El tema que yo encontré dentro del libro fue el mismo que ya mencioné, que era sobre los malos y cómo Arsène Lupin es el protagonista, siendo en realidad un ladrón y entre comillas un villano, por decirlo así, o se le podría decir antihéroe. En sí, en lo que me quería enfocar era en el por qué nosotros a estos personajes, entre comillas, malévolos, los vemos de una forma agradable, por qué empatizamos tanto con ellos o por qué nos agradan ciertos villanos, por qué somos capaces de empatizar con ellos de esta manera. El cómo llega esto a funcionar dentro de nosotros y cómo funcionaría esto en la vida real. La primera parte de todo esto es entender qué es un villano y cómo se forma, de dónde viene y por qué es todo esto. Primero que todo, la definición de villano es el personaje antagónico en una historia. Es alguien con intenciones malvadas o alguien que simplemente no tiene escrúpulos o moral, por decirlo de algún modo. En las historias este siempre suele ser, o bueno, casi siempre, suele ser aquel que se enfrenta contra el héroe, contra el protagonista. Son literalmente polos opuestos, son la contraparte el uno del otro. Como primer ejemplo original de villano podemos utilizar a uno de los más famosos de los cuentos de hadas. Estoy hablando de El Lobo Feroz. Acá, El Lobo Feroz. El Lobo Feroz se nos presenta como un personaje malévolo desde el principio, con malas intenciones. Hace que Caperucita se desvíe de su camino, después se come a la abuela, después intenta comerse a Caperucita, todo esto, sí, las malas acciones que realiza un villano, alguien con intenciones malas desde un principio y que se denota así desde el punto de vista de Caperucita. Pero ahora bien, ya teniendo a Lobo Feroz como un personaje malvado, preguntémonos qué pasaría si se nos mostrara un poco más de su historia, si supiéramos un poco más de él y de sus motivaciones, qué es lo que lo convirtió en un villano y por qué quiere hacer todo lo que hace, más allá de un simple hecho de porque sí. Durante mi tesis y también anteriormente mencionado en el video, dije que el héroe y el villano son básicamente opuestos, es la contraparte la una de la otra, el protagonista y el antagonista. El antagonista trata de evitar que el héroe cumpla su cometido. Pero estos dos siempre se van a encontrar en una contraposición, van a estar uno enfrentado al otro porque son lados totalmente opuestos. En algún momento de mi tesis mencioné el enfrentamiento entre Daredevil y Bullseye, o Matt Murdock y Poindexter, que son dos personajes que en teoría tienen la misma historia de origen. Ambos desde pequeños quedaron huérfanos, ambos desde pequeños desarrollaron habilidades sobrehumanas sorprendentes y ambos en ciertos puntos de su vida llegaron a trabajar para cierto lado de la ley. Así como Matt Murdock era abogado, Poindexter fue un policía. Pero en un punto de la historia ambos llegan a tocar fondo. En este punto es cuando se hace la división de héroe y de villano. Aunque bueno, en realidad ambos tocan fondo por distintas razones, se puede decir que es el punto en común que tienen cuando se hace la división de héroe y de villano. Matt Murdock, después de tocar fondo, decide levantarse y ponerse en pie de nuevo para enfrentar el mal. Mientras que Poindexter, después de tocar fondo, pierde toda moral y se convierte totalmente en un villano. Pero es entendible por qué se convirtió en un villano después de haber visto todo el proceso que sufrió, todo lo que pasó y por qué terminó tomando la elección de volverse el malo. Hay varios ejemplos de este estilo, incluyendo al Capitán América y el Soldado del Invierno, o por ejemplo Batman y el Joker. Después de todo, un mal día y un empujón es lo que se necesita para que un hombre pierda la cordura. Dejando de lado el meme y que vivimos en una sociedad, el Joker es un personaje muy interesante. Después de todo, se conoce muy poco de su origen, pero llega a ser muy empatizante desde un principio. Incluso desde la segunda película del Caballero de la Noche, donde no se nos habla casi nada de él, se muestra como un personaje muy interesante. Es un ente del caos, básicamente, mientras que Batman es una figura de orden. Es un objeto imparable contra un objeto inamovible. Son dos fuerzas totalmente opuestas. Conocemos todo el pasado de Batman, pero no sabemos nada del Joker. Y aún así logra ser muy buen villano. Pero ¿nos atrae esto como villano? ¿Que haga el mal?
La respuesta a esto lo podemos encontrar en la película En Solitario del 2019 titulada Joker. Esta película nos cuenta el origen de este personaje y nos demuestra la fatídica vida que ha tenido. Literalmente es lo que dije antes. Un mal día y un empujón es lo que se necesita para que un hombre pierda la cordura. Él perdió totalmente la cordura y perdió todos los estribos, pero vimos ese proceso de transformación desde un principio. Ya aquí él es el protagonista de esta historia, él es el protagonista siendo el villano, pero no hay un antagonista en esta película del Joker, lo cual es muy curioso. No hay una figura mala en sí, hay una idea de algo malo en sí, pero no está ahí presente. Se nos dice que él se enfrenta a la sociedad, la cual es la que lo pone así. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces empatizamos mucho con él, pero él hace cosas despreciables y es un mal hombre. Al final todas sus acciones terminan llevando a Arkham a la anarquía, pero nos agrada ver este final por alguna razón. Sí hay personas que empatizan con Hitler, porque no hay personas que empatizarían con los villanos en las películas. ¿Esto nos hace malas personas? No precisamente, sí, entiendes las motivaciones, pero no compartes sus ideales. Aquí vengo con un ejemplo diferente y sí, sé que estoy con muchas referencias de superhéroes, pero pues es donde mejor se ve la dualidad de héroe y de villano. En este caso vamos a hablar de Thanos. Thanos representa algo que se conoce como el dilema de las vías del tren, el cual nos pone en una situación de poder sobre una palanca que es capaz de desviar las vías de un tren. Si no desviamos las vías del tren, morirán dos hombres, pero si las desviamos, morirá solamente uno. La opción lógica es salvar más vías posibles. En el caso de Thanos es un 50%, salvar al 50% de la población a cambio de erradicar la otra mitad. Viéndolo de este modo, es muy fácil empatizar con Thanos, ya que él se ve a sí mismo como el salvador y en cierta medida nosotros también lo podemos ver, teniendo en cuenta los problemas actuales, hablando de sobrepoblación, escasez de recursos y demás cosas. Es fácil empatizar con él. Pero, ¿qué pasa cuando esta línea de visión de villano no está tan bien definida o cuando el villano, entre comillas, está haciendo algo no tan malo porque lo estamos viendo desde su punto de vista? Ya que poniendo las cosas en distintos puntos de vista somos capaces de encontrar distintas opiniones sobre un mismo personaje, el cual puede estar haciendo el bien o el mal, dependiendo de cómo nosotros definamos esto. Por ejemplo, podríamos decir que Robin Hood, quien le roba a los ricos para darse a los pobres, es un socialista y a la gente no le gusta el socialismo. O por ejemplo, hablar de otras películas donde esta línea de maldad no está tan bien definida. Pongamos un ejemplo un tanto popular, aunque no de mis favoritos al parecer. Estoy hablando de, por ejemplo, Rápido y Furioso. Es una película donde en teoría los protagonistas son antihéroes, ladrones, personas no precisamente de mucho agrado si existieran en la vida real. Hacen carreras ilegales, roban bancos, están en contra de la policía, causan desastres monumentales por toda la ciudad, pero son vistos como los héroes de esta película. Entonces es un poco extraño encontrar el límite en este punto, pero nos sentimos agradados por ellos por ese sentimiento de familiaridad, por la forma en la que se nos muestra cómo son los personajes y cómo se unen como familia. Y hablando de familias, hay otro ejemplo que me gusta mucho más, La Casa de Papel. Ellos están literalmente robando el Banco de la Moneda, pero nosotros vemos desde el punto de vista de los criminales y de personas que se enfrentan a un sistema que está dañado, corrupto y que queremos dinero, pero no es por el dinero y bla, 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 pero al final empatizamos con ellos porque vemos las relaciones que tienen entre el grupo. Todos hemos tenido un grupo de amigos que hemos dicho, hey, ¿y si robamos un banco? Porque sí, en algún momento todos nosotros hemos tenido estas ideas, entre comillas, malvadas o que van en contra de la regularidad, van en contra de las normas de la sociedad y por eso es tan interesante ver que alguien las cometa y que queramos apoyar a que esa persona lo logre. Ese es el punto de atracción que nosotros encontramos. Cuando vemos que alguien atraca un camión de dinero en la ficción, por eso nos atrae tanto y por eso somos capaces de empatizar con ellos, porque a todos se nos ha pasado esa idea por la cabeza alguna vez. Lógicamente se entiende que se separa la ficción de la realidad, pero ¿qué pasaría si nosotros extrapolamos estos casos a nuestra realidad, donde estas personas cometen estos mismos actos pero en nuestra sociedad? Nosotros los veríamos como los malos, como personas sin escrúpulos y sin intenciones buenas en realidad, por mucho que digan que son buenas. Siempre van a haber varios bandos y siempre va a haber una forma gris de ver las cosas, no siempre todo es blanco-negro, ese es el problema, todo depende del matiz, como dice la canción de Mago de Oz. Lo cierto es que todo depende de nuestra perspectiva y desde el punto que nosotros lo queramos ver. Si podemos justificar algunas acciones y si no podemos justificar algunas otras. Por ejemplo, en las guerras mundiales decíamos que Estados Unidos eran los buenos, cuando en realidad ellos también realizaron acciones muy desagradables y fueron personas que no fueron precisamente correctos a la hora de realizar la guerra y causaron muchísimas muertes. Pero después de todo, la historia la cuentan los ganadores y será como quien veamos como los héroes. Y ahí el problema.
En nuestra realidad no todo eso funciona tan fácil. No siempre va a haber buenos y malos, siempre va a haber tonos grises, siempre va a haber un punto intermedio, siempre va a haber un pero y un puede que. Lógicamente hay personas malas que no son defendibles como Hitler, pero hey, encontramos de todo. Al final todos tenemos el potencial para hacer el mal, pero depende de nosotros mismos y de lo que encontremos en nuestros corazones y la forma en la que vamos al mundo, lo que podemos cambiar, lo que podemos hacer. Nosotros somos el cambio de la línea del bien y el mal. Hasta aquí mi video de comunicación oral y escrita. Mi nombre es Juan Felipe Fonseca Muñoz y muchísimas gracias por haber visto esto. Acá, acá. ¡Ay! Acá. El lobo feroz. Ya, toma.